Edad de Hielo, el enemigo más temido no era el frío, eran las criaturas que lo dominaban. Animales tan grandes y feroces que incluso los primeros humanos apenas lograban sobrevivir a su encuentro. Leones sin melena, lobos del tamaño de osos y felinos con colmillos como cuchillos de piedra. En este episodio vamos a retroceder más de 20.000 años, a un planeta cubierto por hielo, donde cada paso significaba vida o muerte. Te mostraré cómo cazaban, cómo sobrevivían y qué los hizo los depredadores más temibles que hayan existido. Este es el mundo real antes del fuego y las ciudades. Explicaremos a los gigantes carnívoros que dominaron la megafauna del Pleistoceno: el esmilodón, el oso cavernario, el lobo gigante y otros cazadores que hicieron de la supervivencia una guerra diaria. Con evidencia científica y reconstrucciones basadas en fósiles, entenderemos cómo se adaptaron al clima extremo, cómo cazaban en grupo y qué los llevó a desaparecer. Según estudios recientes del Smithsonian y la Universidad de Oxford, muchos de estos depredadores poseían cerebros más grandes de lo que se creía, con estrategias de caza comparables a las de los grandes felinos actuales. Su historia no es solo prehistoria, es el reflejo del instinto que aún llevamos dentro. Quédate hasta el final para descubrir quién fue el verdadero rey del hielo. Y si te gusta explorar el pasado, suscríbete y acompáñanos. Durante la Edad de Hielo, el verdadero peligro no era el frío, eran las criaturas que lo dominaban. Porque cuando el hielo cubría la tierra y el viento soplaba como un lobo hambriento, no era el clima lo que debía temerse, sino lo que acechaba entre la nieve. Allí, donde la noche duraba meses y el silencio era tan denso que podía quebrarse con un simple crujido, los cazadores del hielo reinaban. No rugían, no corrían sin propósito, solo esperaban, pacientes, ocultos tras el velo blanco de un mundo que parecía dormido. Imagina un planeta diferente. Los océanos estaban más bajos, atrapados en glaciares que se extendían como murallas de cristal hasta el horizonte. Los valles eran tundras inmensas, cubiertas de una hierba dura, escasa, que apenas sobrevivía al viento gélido. Las temperaturas caían hasta los 30 o 40 grados bajo cero durante los inviernos más severos. Y, sin embargo, la vida persistía. El aire olía a madera húmeda y a hueso antiguo. El sonido del viento se mezclaba con el crujido del hielo, con los pasos lentos de criaturas gigantes que recorrían la tierra en busca de alimento. Mamuts, bisontes, ciervos colosales se desplazaban en silencio, levantando polvo blanco a cada paso. Y detrás de ellos, siempre detrás, los depredadores siluetas imponentes, apenas visibles entre la bruma. Ojos amarillos, atentos, calculando. Cada noche era un equilibrio entre cazar y no ser cazado. En el hemisferio norte, extensas capas de hielo cubrían gran parte de Europa, Asia y América. Los glaciares avanzaban y retrocedían con los siglos, moldeando montañas, ríos y valles. El día era breve, y la luz del sol apenas servía para recordar que la vida seguía. Las auroras danzaban sobre los cielos congelados, iluminando un paisaje donde todo parecía inmóvil, excepto el hambre. En este mundo, el frío no era un castigo. Era el escenario perfecto para una guerra silenciosa. Los depredadores del Pleistoceno no eran simples bestias. Eran el resultado de millones de años de evolución, moldeados por el hambre, la escasez y el hielo. Sus cuerpos eran poderosos, pero también precisos. Cada músculo, cada colmillo, cada garras estaba diseñado para un solo propósito: sobrevivir. Y para lograrlo debían cazar criaturas mucho más grandes que ellos. Un esmilodón, por ejemplo, debía enfrentar presas que duplicaban su tamaño. Los lobos gigantes cazaban en manadas tan coordinadas que parecían pensar como una sola mente.
Los osos cavernarios, por su parte, dominaban las cuevas y bosques helados, territorios donde ni el más valiente se atrevía a entrar. La edad de hielo fue, en realidad, una era de perfección evolutiva. Los animales que vivían allí eran maestros de la adaptación. Pelajes gruesos, metabolismo lento, sentidos agudos y una resistencia que hoy apenas podemos imaginar. No se trataba de fuerza bruta, sino de paciencia, estrategia y silencio. Cierra los ojos un momento y visualiza esa escena. Un amanecer sin calor, donde el sol apenas logra atravesar la neblina helada. El suelo cruje bajo tus pies, el aire muerde la piel. A lo lejos algo se mueve entre la escarcha. Primero, una sombra, luego un par de colmillos que reflejan la luz débil. El esmilodón está al acecho. No ruge, no se muestra, solo observa. Cada segundo que pasa, la distancia entre él y su presa se acorta. Y cuando finalmente salta, el silencio se rompe como el hielo bajo el peso de una montaña. Así era la vida entonces, una coreografía entre cazador y presa, donde un solo error significaba la muerte. Los humanos apenas comenzaban a adaptarse a este mundo, y a menudo eran ellos los observados. Para los primeros hombres y mujeres, el frío no era lo más temible. Lo era aquello que se movía entre la oscuridad del bosque o las planicies cubiertas de nieve. No tenían aún la fuerza ni las armas para dominar ese entorno. Sus refugios eran cuevas compartidas con animales. Sus herramientas, piedras talladas con torpeza. A veces dejaban marcas en las paredes. Dibujos de grandes felinos, de osos, de lobos. No por arte, sino por advertencia. Eran mapas del miedo, testimonios de aquello que acechaba, cuando el fuego se apagaba y la noche caía. Cada encuentro con un depredador era una lección. El hombre aprendió del lobo, observó su cooperación del oso, su fuerza y paciencia, del felino, su precisión y sigilo. En cierto modo, los humanos sobrevivieron copiando las virtudes de quienes podían destruirlos. Esta es la historia de esos depredadores, de cómo el hielo los moldeó, los hizo reyes y luego los condenó al olvido. Pero también es una historia de equilibrio, porque cada una de estas criaturas mantuvo viva la rueda de la vida en un planeta congelado. Sin ellos, el ecosistema habría colapsado. Su ferocidad era necesaria, su existencia un recordatorio de que incluso en los lugares más inhóspitos, la vida siempre encuentra un camino. En los próximos minutos exploraremos a los cazadores que dominaron la edad de hielo, el esmilodón, con su salto mortal y colmillos imposibles, el oso cavernario, una montaña de músculo y paciencia, el lobo gigante, estratega y cazador colectivo, y otros depredadores que el hielo ocultó durante milenios. A través de fósiles, estudios científicos y reconstrucciones modernas, conoceremos cómo cazaban, cómo pensaban, si es que esa palabra puede aplicarse, y qué los hizo tan efectivos. Pero, sobre todo, descubriremos lo que su historia dice sobre nosotros, porque el instinto que los movía a cazar aún vive en cada ser que lucha por sobrevivir. El frío no era el enemigo, era el telón de fondo de una lucha más antigua que el tiempo. Y en medio de ese escenario blanco y despiadado, surgieron los verdaderos protagonistas de la era, los depredadores. Hoy sus huesos descansan bajo capas de tierra y hielo, pero si escuchas con atención, todavía puedes imaginar el eco de sus pasos. Cada rugido, cada respiración condensada en la noche helada, fue una nota más en la sinfonía del mundo que los vio nacer. Así que esta noche, mientras el mundo a tu alrededor se silencia, deja que el relato continúe. Porque el hielo puede haberse derretido,
Pero las sombras que lo dominaron aún caminan entre nuestras historias. En el siguiente tramo de este viaje, conoceremos ese planeta congelado en detalle, cómo se formó, qué especies lo habitaron y por qué su equilibrio fue tan frágil. Pero por ahora, respira profundo, escucha el eco del viento antiguo y recuerda, el frío nunca fue el enemigo. Durante casi 2 millones de años, la Tierra vivió una de sus épocas más extremas y fascinantes. Era el Pleistoceno, un periodo que comenzó hace unos 2,6 millones de años y se extendió hasta hace apenas 11.700. En ese lapso, el planeta no fue constante ni predecible. El clima oscilaba entre eras gélidas y breves respiros cálidos. No fue una única edad de hielo, sino una secuencia de más de 20 pulsos glaciales que moldearon la faz de la Tierra. En los momentos más fríos, gigantescas masas de hielo se extendían desde los polos hasta cubrir buena parte de Norteamérica, Europa y Asia. En algunos lugares, el hielo alcanzaba espesores de hasta 3 kilómetros. Las temperaturas promedio globales descendieron entre 5 y 10 grados respecto a las actuales. Puede parecer poco, pero esa diferencia bastó para transformar océanos en desiertos de hielo y selvas en tundras infinitas. El aire era seco, cortante, y los vientos recorrían el planeta con una fuerza que hoy resultaría insoportable. Los días eran breves, las noches interminables. Aún así, la vida resistía. Los niveles del mar bajaron más de 120 metros, revelando tierras que hoy yacen sumergidas bajo las aguas. El estrecho de Bering, por ejemplo, se convirtió en un puente natural que unía Asia con América. Por él cruzaron manadas enteras de mamuts, bisontes y humanos. En otros rincones del planeta, las costas se extendieron kilómetros mar adentro, y nuevas llanuras emergieron, llenas de vida, aunque sometidas a una lucha constante por el calor. Antes de avanzar, recuerda que puedes disfrutar de narraciones completas como esta, descargándolas desde el enlace disponible en el video, y así las podrás disfrutar en cualquier momento y sin molestas interrupciones por anuncios. Ahora bien, continuando. Los glaciares avanzaban lentamente, pero con una fuerza que nada podía detener. A su paso, trituraban montañas, arrastraban rocas y modelaban valles enteros. Cada retirada dejaba atrás un paisaje tallado, con lagos recién nacidos y suelos ricos en minerales. Era un planeta en constante reconstrucción. Lo que un invierno destruía, el deshielo lo volvía fértil. Aquel mundo no era solo blanco. Bajo los cielos grises del norte se extendían vastas estepas de hierba dorada, conocidas como las estepas de los mamuts. Un ecosistema frío pero vibrante, lleno de herbívoros que pastaban sin descanso, caballos salvajes, bisontes, ciervos gigantes y rinocerontes lanudos, y donde hay presas, también hay cazadores. El equilibrio entre ellos mantenía la rueda de la vida en movimiento. Mientras tanto, más al sur, el hielo daba paso a sabana y bosque, donde otros depredadores dominaban. En África, los grandes felinos y hienas prehistóricas mantenían el control de los llanos. En Sudamérica, tigres dientes de sable y osos de cara corta se disputaban los territorios. Era un planeta dividido entre el hielo y el fuego vital de la caza. Pero la edad de hielo no solo es un relato de bestias colosales, es también la historia del ser humano primitivo, un ser diminuto frente al poder de la naturaleza, pero que aprendió a adaptarse. Los primeros Homo erectus ya caminaban sobre tierras heladas, y sus descendientes, como los neandertales y los primeros Homo sapiens, aprendieron a sobrevivir en entornos que parecían imposibles. Descubrieron el fuego, tejieron pieles, construyeron refugios en cuevas y empezaron a cazar con estrategia.
Imagina despertar en ese mundo. El aire muerde la piel. La respiración se convierte en vapor helado que se disuelve lentamente frente a tus ojos. El sol, cuando aparece, es una esfera pálida y lejana. A lo lejos, un grupo de figuras cubiertas con pieles avanza entre la nieve, siguiendo rastros apenas visibles. No hay caminos, ni aldeas, ni fronteras. Solo tierra y hielo, extendiéndose hasta donde alcanza la vista. En el horizonte, una columna de humo marca el lugar donde una familia humana intenta conservar el calor durante la noche más larga del año. El sonido del mundo es distinto. El silencio domina, interrumpido por el crujido del hielo, el aullido de un lobo o el rugido apagado de algo que se mueve en la distancia. La vida no tiene garantizado el amanecer, pero cada día que se sobrevive, cada fuego que se enciende, es un triunfo. Los humanos del Pleistoceno no solo vivían junto a los depredadores, eran parte del mismo equilibrio. A veces cazadores, a veces presas. Observaban con respeto los rastros de las bestias, las huellas anchas del mamut, las marcas de garras sobre la nieve del oso cavernario, o los cuerpos desmembrados por un tigre dientes de sable. De ellos aprendieron el silencio, la paciencia, la astucia. En las cuevas de Europa dejaron pinturas, líneas de ocre que representan bisontes, rinocerontes, felinos. No solo eran símbolos de caza o supervivencia, eran también oraciones, actos de memoria y poder. En esas figuras se puede sentir la conexión entre el miedo y la admiración. Aquellos humanos sabían que compartían el mundo con criaturas que no solo cazaban, sino que reinaban sobre el hielo. Y aunque el frío moldeó los paisajes, no fue el enemigo, era un juez. Un filtro que eliminaba a los débiles y premiaba a los que sabían adaptarse. La vida, contra todo pronóstico, floreció. En los márgenes de los glaciares surgieron oasis de vegetación, donde los ríos aún corrían libres. Allí las manadas se concentraban y los depredadores acechaban. Cada encuentro entre presa y cazador era un equilibrio de fuerza, resistencia y hambre. A nivel global, el planeta respiraba lentamente. Cada ciclo glacial duraba decenas de miles de años. Los casquetes polares crecían, avanzaban y luego retrocedían cuando el clima se templaba. Este pulso natural controlaba las corrientes oceánicas, los vientos y las lluvias. Las especies migraban siguiendo esas variaciones. Un error, un cambio de temperatura de apenas unos grados, podía significar la extinción. Durante el máximo glacial, hace unos 22.000 años, casi una cuarta parte de la superficie terrestre estaba cubierta por hielo. Los desiertos se expandieron, las selvas se redujeron, y muchas especies quedaron atrapadas entre el frío y la falta de alimento. Sin embargo, otros prosperaron. El lobo gigante, el oso cavernario, el tigre dientes de sable, el león cavernario. Criaturas adaptadas al silencio y a la oscuridad. El Pleistoceno fue un laboratorio de la evolución. Las especies no solo sobrevivían, sino que se transformaban. Los cuerpos se cubrían de pelo denso, los músculos se fortalecían, los colmillos se alargaban. Todo giraba en torno a una sola idea: resistir. Los depredadores más temibles de este tiempo no eran monstruos, eran máquinas de adaptación, esculpidas por milenios de necesidad, pero incluso ellos dependían del equilibrio que el hielo dictaba. Cuando los glaciares retrocedían, los paisajes cambiaban, los pastos desaparecían, las presas se desplazaban, y los cazadores se veían forzados a seguirlas o morir. Así fue como muchos de los gigantes de la Edad de Hielo comenzaron su lento declive. No por el frío, sino por su ausencia. Cuando el planeta empezó a calentarse y los hielos se retiraron, las llanuras abiertas se llenaron de bosques. Las presas se hicieron más escasas.
los territorios se redujeron y la competencia se volvió feroz. Al mismo tiempo, los humanos avanzaban, perfeccionando sus herramientas, organizándose en grupos y aprendiendo a cazar en equipo. El equilibrio cambió para siempre. Sin embargo, en la historia de la Tierra, el Pleistoceno dejó una huella indeleble. Fue el escenario donde se forjó el espíritu de la supervivencia, donde el hielo y el fuego, el frío y la vida, aprendieron a coexistir, y donde cada criatura, desde el colosal mamut hasta el pequeño zorro ártico, desempeñó su papel en una danza de resistencia. En los próximos minutos recorreremos ese mundo perdido. Descubriremos a las bestias que no temían al frío, sino que lo dominaban. Seres que desafiaron la extinción, con garras, colmillos y astucia. Una historia de poder, adaptación y silencio. Imagina, por última vez, el aire congelado entrando en tus pulmones, el eco de un rugido lejano y el hielo bajo tus pies, recordándote que este mundo, aunque dormido bajo la escarcha, aún respira. En un mundo cubierto de viento y escarcha, donde el silencio era una forma de respeto, reinaba una criatura que parecía sacada de una pesadilla antigua. Su nombre era Smilodón, aunque hoy muchos lo conocen como el tigre dientes de sable. Pero no era un tigre, ni rugía como uno. Era algo más primitivo, más poderoso y más inquietante. Imagina un felino del tamaño de un león, pero con el cuerpo más robusto, el cuello más ancho y los colmillos curvados hacia abajo, como dagas de marfil. Medía cerca de 1,2 metros de altura en el hombro y podía alcanzar los 300 kilos de peso. Su pecho era ancho, cubierto de músculos que recordaban más a un oso que a un gato. No estaba hecho para la velocidad, sino para la fuerza bruta. Cuando se movía, lo hacía con una calma engañosa. Sus patas cortas y poderosas se hundían en el barro o la nieve sin emitir casi sonido. Cada paso era una promesa silenciosa de violencia. Pero lo que más llamaba la atención eran sus colmillos, esas cuchillas de hasta 28 centímetros, que sobresalían como emblemas de un linaje temible. Eran delgados, afilados, casi delicados. Un arma tan perfecta que, paradójicamente, también era frágil. Si mordía en el ángulo equivocado, podía partirse. Y sin ellos, el Smilodón estaba condenado. A diferencia de los grandes felinos actuales, el Smilodón no perseguía a sus presas en carreras desesperadas. No era un velocista como el guepardo, ni un saltador como el leopardo. Su cuerpo pesado no estaba hecho para el sprint, sino para la emboscada. Esperaba oculto, al amparo de arbustos, grietas o entre sombras de árboles. Paciente, inmóvil, sabía que la prisa era enemiga de la caza. Cuando el momento llegaba, el ataque era breve y brutal. Saltaba sobre su víctima clavando las garras en el lomo o el cuello. Con su peso y su fuerza descomunal, la derribaba en segundos. Entonces, usando sus colmillos, perforaba la garganta o el vientre, buscando un punto débil. La muerte llegaba rápido. A veces, el Smilodón ni siquiera rugía. Solo el sonido húmedo del aire escapando del cuerpo de la presa rompía el silencio. Los científicos creen que el Smilodón cazaba animales grandes, bisontes, caballos salvajes, camellos americanos e incluso crías de mamut. Presas que podían pesar varias veces más que él. Pero no lo hacía solo. Hay evidencia fósil que sugiere que estos felinos vivían y cazaban en grupo, algo inusual entre los grandes gatos. En los restos hallados en La Brea, California, se han encontrado múltiples Smilodones en un mismo depósito, lo que sugiere cooperación o al menos cierta forma de convivencia social. Tal vez cazaban juntos, compartían la comida o cuidaban a los heridos. Imagina ese grupo moviéndose entre la niebla. 3 o 4 sombras felinas
acechando en silencio a una manada de bisontes. No hay rugidos, no hay gritos, solo respiraciones tensas y el crujido leve del hielo bajo las patas. En segundos, el ataque. El polvo y la nieve se levantan. Un bisonte cae. El grupo se abalanza y en menos de un minuto todo termina. Después, el silencio regresa, como si nada hubiera pasado. Esa eficacia, esa calma mortal, fue lo que hizo al esmilodón uno de los depredadores más temidos del Pleistoceno. Incluso los lobos gigantes y los osos de cara corta, otros titanes de su tiempo, evitaban enfrentarse directamente con él. No por tamaño, sino por su ferocidad. Un solo golpe de su garra podía desgarrar carne y músculo con facilidad, y su mordida, aunque no era tan poderosa como la de un león, estaba diseñada para precisión quirúrgica. Aún así, el esmilodón no era invencible. Sus mismos colmillos, su emblema de poder, eran su debilidad. Esos 28 centímetros de marfil natural podían fracturarse si impactaban hueso o si la presa se movía en el instante equivocado. Se han encontrado cráneos fósiles con colmillos rotos, probablemente resultado de una caza fallida. Un solo error podía significar hambre o muerte. El poder tenía su precio. A nivel anatómico, su cuello y mandíbula muestran adaptaciones únicas. Los músculos del cuello eran tan desarrollados que actuaban como un motor hidráulico. No mordía con fuerza como un león. En cambio, usaba todo el peso de su cuerpo para empujar sus colmillos hacia abajo, cortando carne como cuchillas. Era una técnica más cercana a un carnicero que a un cazador. Su comportamiento social aún es un misterio, pero las pistas fósiles revelan algo sorprendente. Algunos ejemplares mostraban fracturas y heridas curadas, lo que implica que otros los cuidaban mientras sanaban. En la naturaleza moderna, eso casi no ocurre entre felinos solitarios. Este detalle sugiere que el esmilodón pudo tener una estructura social cooperativa, donde la supervivencia del grupo estaba por encima del individuo. En un mundo tan hostil, esa diferencia podía marcar la frontera entre la vida y la extinción. Pero, ¿qué lo hacía tan temible incluso para otros depredadores? Era su silencio. Su presencia era casi invisible. No cazaba por hambre inmediata, sino por oportunidad. Su capacidad de esperar, de leer el entorno, de atacar solo cuando era seguro, lo convertía en un maestro de la eficiencia. En un paisaje donde cada error podía significar la muerte, el esmilodón rara vez se equivocaba. El miedo que inspiraba era profundo, casi instintivo. Las presas lo sabían. El aire se volvía denso, los sonidos se apagaban, y algo, sin razón aparente, les erizaba la piel. Era la intuición primitiva de que el cazador ya estaba ahí, observando. Y sin embargo, como todo lo que reina demasiado tiempo, el esmilodón también tuvo su ocaso. Hace unos 10.000 años, cuando los hielos comenzaron a retirarse, su mundo se derrumbó. Las grandes presas migraron o desaparecieron, el clima cambió, y los humanos se expandieron por los mismos territorios donde él cazaba. Los bosques sustituyeron las llanuras, las manadas se dispersaron, y la caza en grupo dejó de ser eficiente. Algunos científicos creen que los humanos contribuyeron directamente a su desaparición, compitiendo por las mismas presas y alterando el ecosistema. Otros piensan que fue la fragilidad de su especialización. Estaba tan perfectamente adaptado a cazar grandes animales que cuando esos animales desaparecieron, no supo cambiar. En el registro fósil, su final es abrupto. Después de dominar por cientos de miles de años, su rastro se borra. Ningún otro felino volvió a tener su aspecto ni su técnica. Fue una forma de caza que el tiempo decidió abandonar. Y, sin embargo, el esmilodón sigue siendo un símbolo.
Representa esa delgada línea entre el poder y la vulnerabilidad, entre la perfección y el colapso. En sus colmillos está escrita una lección. Incluso las armas más impresionantes pueden ser las más frágiles. Si pudieras acercarte a uno, si el hielo te devolviera esa posibilidad, lo verías descansar bajo un cielo gris, el aliento formándose en nubes suaves frente a su hocico. Sus ojos, amarillos y quietos, te observarían sin miedo. No te atacaría todavía. Solo esperaría, porque el Smilodón no necesitaba imponerse con rugidos. Su sola presencia bastaba para recordar quién mandaba en el reino del hielo. Quizás en algún rincón del inconsciente humano todavía llevamos ese eco. El miedo ancestral a una criatura que cazaba sin hacer ruido, que dominaba sin alardes y que desapareció sin dejar un grito. Solo un silencio largo, como la noche. El Smilodon fue el depredador que convirtió la paciencia en un arma. Su historia no es solo la de un cazador, sino la de una lección natural, que la fuerza no siempre ruge, a veces susurra, y en ese susurro todo el mundo calla. Así, entre los restos de hielo y hueso, el cazador silencioso aún acecha, no en la tundra, sino en la memoria, en las profundidades de una cueva húmeda, donde la luz apenas logra colarse entre las grietas y el aire huele a piedra y a tiempo detenido. Un sonido rompe el silencio, un resuello lento, pesado, ancestral. Ahí, en la oscuridad que ha sido su hogar por milenios, duerme uno de los gigantes más formidables de la edad de hielo, el oso cavernario. Su nombre científico, Ursus spelaeus, evoca precisamente eso, la cueva. No era solo su refugio, era parte de su identidad. Allí nacía, hibernaba y muchas veces moría, entre los muros de piedra fría. Aún hoy pueden encontrarse los rastros de su existencia, garras marcadas en el suelo, huesos enormes y a veces calaveras colocadas como si alguien, quizás un humano antiguo, las hubiera dejado allí con respeto o miedo. El oso cavernario fue una de las criaturas más impresionantes del Pleistoceno. Podía alcanzar hasta 3,5 metros de altura erguido y pesar más de 1 tonelada. Su cuerpo era macizo, de hombros anchos, extremidades poderosas y una cabeza inmensa. Si se cruzara contigo en un túnel estrecho, no habría espacio suficiente para pasar. Su fuerza era inimaginable. Bastaba un solo golpe de su garra para destrozar un cráneo o abrir el costillar de un animal grande. Pero a pesar de su aspecto, no era un monstruo carnívoro, como muchos imaginan. Durante décadas, los paleontólogos creyeron que el oso cavernario era un cazador feroz, un rival directo de los grandes depredadores del hielo. Sin embargo, los análisis de sus huesos y dientes revelaron algo sorprendente. Era principalmente herbívoro. Sus dientes planos y amplios estaban diseñados para triturar raíces, frutos y brotes. En los meses de verano se alimentaba de lo que encontraba en los valles, bayas, tubérculos, hojas tiernas. Pero cuando el invierno se extendía y la tierra quedaba bajo metros de nieve, su dieta se volvía más flexible. Se sabe que, ocasionalmente, comía carne o carroña, no por instinto cazador, sino por necesidad. Era un omnívoro adaptativo, más parecido al oso pardo actual que a un depredador estricto. Esa mezcla de fuerza descomunal y temperamento tranquilo lo convertía en un símbolo del equilibrio natural del Pleistoceno. El oso cavernario no cazaba por placer ni por dominio. Su mayor talento era resistir. Pasaba hasta 6 meses al año en hibernación, en lo profundo de las cuevas, conservando su energía mientras el mundo afuera se congelaba. Imagina ese silencio. Una cueva cerrada, húmeda, con el aire quieto. En la penumbra, un cuerpo inmenso respira despacio. Su corazón
Late apenas. Cada sonido, cada gota de agua que cae del techo, parece un trueno en la calma. En ese letargo compartido, el oso se volvía parte de la montaña misma, pero no siempre estaba solo. Las cuevas eran refugio también para los primeros humanos, que veían en esos lugares protección contra el clima y los animales del exterior. Y ahí nacía el conflicto. Muchos restos hallados muestran signos de ocupaciones alternadas. Primero el oso, luego el humano, y luego el oso otra vez, como si ambos compitieran por el mismo espacio, por el mismo calor. Imagínalo, un grupo de humanos primitivos entra en una cueva buscando refugio del frío. Encienden una antorcha y al fondo 2 ojos reflejan la luz. No hay rugido, solo un movimiento sordo, un aliento pesado. El encuentro puede durar segundos, pero bastan para decidir la vida o la muerte. Las marcas en los huesos y herramientas halladas en Europa, desde Francia hasta Croacia, indican que los humanos cazaron osos cavernarios, quizás por su carne, su grasa o su piel. Pero también es posible que más de una vez fueran las víctimas. Un solo golpe de su garra podía derribar a un hombre, y una cueva estrecha, sin salida, era el escenario perfecto para un desastre. No solo los humanos representaban una amenaza. El oso cavernario compartía su territorio con leones de las cavernas, hienas prehistóricas y, ocasionalmente, con el esmilodón en zonas más templadas. Cada especie reclamaba su espacio, y los enfrentamientos, aunque raros, debieron de ser espectaculares. Los leones cazaban en grupos y en invierno podían intentar robar los cuerpos de osos muertos o dormidos. Las hienas, oportunistas, merodeaban los accesos de las cuevas buscando restos. El resultado era un paisaje donde incluso un gigante debía estar en guardia. El final del oso cavernario llegó hace unos 25.000 años, cuando el clima cambió de forma drástica. Los bosques retrocedieron, las plantas que alimentaban su dieta se volvieron escasas, y los humanos modernos ocuparon más territorios. El equilibrio se rompió. Un animal tan grande necesitaba enormes cantidades de alimento para sobrevivir, y en un mundo que se enfriaba y secaba rápidamente, eso era imposible. Algunos osos intentaron adaptarse. Sus descendientes, los osos pardos y polares, lograron sobrevivir cambiando sus hábitos. Pero el oso cavernario estaba demasiado especializado. Su dependencia de las cuevas, su dieta limitada y su lenta reproducción lo condenaron. El último de su especie probablemente murió solo, en la oscuridad de una cueva, sin saber que era el último de su linaje. El silencio de una cueva podía significar refugio o encuentro mortal. Para el ser humano antiguo, ese silencio era sagrado. Las pinturas rupestres, que aún sobreviven en cuevas europeas, parecen rendir homenaje o advertencia a esos gigantes. Algunos arqueólogos creen que los cráneos de osos colocados en rincones ocultos eran ofrendas, quizás en señal de respeto o temor. Otros piensan que eran trofeos, símbolos de valentía sea cual fuera la razón. El oso cavernario dejó una huella profunda en la memoria colectiva. Hoy, si entras en una cueva de Europa Central o los Alpes y enciendes una linterna, es posible que veas en la pared las marcas de sus garras, como cicatrices antiguas en la roca. Y por un instante puedes imaginarlo. Allí, inmóvil, escuchando, respirando. El aire helado entrando en sus pulmones, el vapor saliendo en nubes lentas. Esa imagen resume lo que fue el Pleistoceno. Poder contenido, vida suspendida en el borde del hielo. El oso cavernario fue más que un animal. Fue un símbolo de resistencia, un recordatorio de que incluso los gigantes más fuertes necesitan silencio para sobrevivir. Su extinción nos habla de fragilidad, de los límites de la adaptación,
de cómo incluso el poder físico más abrumador no garantiza la supervivencia cuando el mundo cambia más rápido de lo que uno puede entender. Y quizás, en ese silencio final de la cueva, cuando el último oso cerró los ojos, el eco de su respiración se mezcló con la tierra y la piedra, quedando atrapado ahí, esperando siglos para ser descubierto de nuevo. Hoy lo recordamos no por su rugido, sino por su quietud, porque en la historia del hielo y la vida hubo depredadores que cazaban, pero también hubo gigantes que simplemente existían, inmensos y solitarios, como montañas que respiraban. Y cada vez que el viento sopla dentro de una cueva vacía, parece llevar ese suspiro antiguo, ese último aliento del oso cavernario. Un susurro que dice, en un idioma que ya olvidamos, el poder sin equilibrio. Siempre duerme y a veces no despierta. Durante la edad de hielo, mientras el viento aullaba sobre vastas llanuras heladas, otra voz respondía desde la distancia. Era un aullido profundo, grave, que hacía vibrar el aire como una cuerda tensa. No era el canto del lobo que hoy conocemos. Era el llamado del Canis dirus, el lobo gigante. Una bestia que caminó sobre la nieve como sombra y acero, cazando no por instinto, sino por precisión. Este depredador pesaba casi 80 kilos y medía más de 1 metro al hombro. Su cuerpo era robusto, sus patas más cortas y anchas que las del lobo gris actual, lo que le daba estabilidad sobre terrenos helados y resbaladizos. Su mandíbula era una trampa capaz de aplastar huesos, con una fuerza estimada de más de 500 kilogramos por mordida. Su cráneo era más grande, su cuello más grueso, su pecho más ancho, una máquina perfectamente diseñada para derribar gigantes. Pero lo que realmente distinguía al Canis dirus no era solo su tamaño, sino su inteligencia. Mientras otros depredadores confiaban en la fuerza individual, el lobo gigante apostó por la cooperación, cazaba, en grupo, con una coordinación que rozaba lo estratégico. Estudios de fósiles hallados en el yacimiento de La Brea, en California, revelan que miles de estos lobos quedaron atrapados allí, atraídos por los animales moribundos que luchaban por salir del alquitrán. Esa trampa natural nos permitió conocer algo extraordinario. El Canis dirus acudía al llamado del peligro, porque nunca cazaba solo. Una manada podía reunir entre 6 y 15 individuos, aunque algunos investigadores creen que podían formarse grupos aún mayores durante las grandes migraciones de herbívoros. Las presas eran colosales. Bisontes de 1 tonelada, perezosos terrestres del tamaño de un auto pequeño, incluso crías de mamuts. El ataque era un ballet mortal. Los lobos más jóvenes distraían, mordiendo los flancos, mientras los más experimentados esperaban el momento preciso para lanzarse al cuello. Coordinación, paciencia y brutalidad controlada. Esa era su marca. A diferencia del lobo moderno, que puede perseguir a su presa durante kilómetros hasta agotarla, el Canis dirus prefería ataques cortos, rápidos y letales. Su cuerpo pesado no era ideal para carreras prolongadas, pero su fuerza le permitía derribar a un enemigo con un solo impacto conjunto. Y cuando el suelo temblaba con la estampida de los grandes herbívoros, la manada se movía como una sola sombra. La comunicación entre ellos era esencial. Se cree que, como los lobos actuales, usaban vocalizaciones, gestos y miradas para coordinar sus movimientos. Pero hay indicios fósiles que sugieren algo más profundo: cooperación a nivel social. Algunos esqueletos hallados muestran fracturas o heridas graves que habrían sido fatales sin ayuda. Sin embargo, esos lobos sobrevivieron el tiempo suficiente para sanar. Eso significa que la manada los alimentaba,
los cuidaba. En un mundo tan cruel, la compasión era una forma de fuerza. El Canis dirus habitó América del Norte y parte de Sudamérica durante más de 100.000 años. Dominó los ecosistemas fríos y templados, adaptándose a las vastas praderas cubiertas de hielo y a los valles donde los glaciares se disolvían lentamente. Era el depredador supremo de su tiempo, rival directo del león americano, Panthera atrox, y del tigre dientes de sable, Smilodon fatalis. Cuando esos colosos cruzaban caminos, el aire se volvía tensión pura, una disputa silenciosa por la carne de los gigantes caídos. En ese equilibrio, el lobo gigante prosperó, pero su reinado no duró para siempre. Cuando la edad de hielo comenzó a retirarse hace unos 12.000 años, las temperaturas se elevaron, los glaciares se derritieron y los pastos se transformaron en bosques. Con el cambio, los grandes herbívoros, su principal fuente de alimento, empezaron a desaparecer. Bisontes, caballos prehistóricos, camellos y mamuts fueron cayendo uno a uno, víctimas del cambio climático y en parte de un nuevo competidor, el ser humano. Los primeros cazadores humanos llegaron al continente con lanzas de piedra, fuego y una inteligencia colectiva tan aguda como la del propio Canis dirus. Al principio ambos coexistieron, pero pronto los humanos comenzaron a cazar las mismas presas, reduciendo los recursos que mantenían a las manadas. Sin comida, las jerarquías se rompieron. Sin terreno, el territorio se volvió un desierto blanco, y sin unión, la especie se desvaneció. Los fósiles más recientes del lobo gigante datan de hace unos 9.500 años. Luego, silencio. Las huellas se borraron, los aullidos cesaron. Los lobos modernos, más ligeros, más flexibles, capaces de adaptarse mejor a presas pequeñas, sobrevivieron. El Canis dirus, en cambio, quedó atrapado en su propia especialización. Había evolucionado para un mundo que dejó de existir. Sin embargo, incluso en la extinción hay belleza, porque su legado no se mide solo en huesos, sino en memoria. Los lobos actuales heredaron su instinto de cooperación, su vínculo emocional, su lealtad inquebrantable a la manada. Cuando escuchas a un lobo aullar bajo la luna, hay algo ancestral en ese sonido, un eco del Pleistoceno, una llamada que viene de hace miles de años, cuando el hielo aún respiraba. Imagina ahora ese sonido en la distancia. Un viento helado sopla sobre una llanura de tundra. A lo lejos, manchas oscuras se mueven entre la nieve. Son cuerpos que se deslizan, que saben cuándo atacar y cuándo esperar. Uno de ellos levanta la cabeza, olfatea el aire, detecta el olor de un bisonte herido. No hace falta una orden. Todos saben qué hacer. En un instante, los lobos se dispersan como sombras, rodean, se mueven con una sincronía perfecta. No hay palabras, no hay gritos, solo respiraciones y el crujido del hielo bajo sus patas. Ese era el arte del Canis dirus, un cazador que no dependía del azar, sino del vínculo invisible que unía a la manada. Y aunque los humanos de aquel tiempo también cazaban en grupo, los lobos gigantes les enseñaron, sin saberlo, algo esencial: el poder de la coordinación. Hay teorías que sugieren que observar a estos depredadores influyó en las estrategias de caza humanas. La naturaleza, al fin y al cabo, siempre ha sido el mejor maestro. Pero más allá de la fuerza, más allá de la estrategia, el Canis dirus representaba algo más profundo. Era el equilibrio entre ferocidad y cooperación, entre poder y empatía. En un mundo donde casi todo estaba congelado, ellos demostraron que la unión podía mantener el calor. Hoy, cuando los científicos estudian sus huesos en laboratorios, encuentran en ellos no solo evidencia de una especie perdida,
sino una metáfora de supervivencia. Cada mordida fosilizada, cada fractura curada, cuenta una historia, la de un mundo donde la vida resistía bajo el hielo, donde incluso el cazador más temible dependía de su familia para seguir respirando. Y tal vez, al cerrar los ojos, aún puedas escucharlos. El eco lejano de una manada que se mueve entre la niebla, invisible, perfecta en su sincronía. El viento trae su canción, un recordatorio de que la fuerza más grande no siempre está en el individuo, sino en el grupo que nunca lo abandona. El Canis dirus, el lobo gigante, fue más que un depredador. Fue el latido colectivo de una era que se extinguió. Y en el silencio posterior, cuando el hielo cedió y el mundo despertó, su historia quedó escrita en cada aullido que aún rompe la noche, porque aunque su cuerpo se perdió en el tiempo, su espíritu sigue vivo en el corazón de todos los lobos que aún caminan sobre la nieve. Hace más de 10.000 años, en las llanuras, bosques y colinas de América del Norte, existió un depredador tan impresionante que su presencia dominaba el paisaje: el león americano, Panthera atrox. Este felino no era simplemente un león, era el felino más grande que jamás haya existido, superando en tamaño y fuerza a los leones africanos actuales. Mientras un león africano macho alcanza aproximadamente 190 kilos, Panthera atrox podía pesar entre 250 y 360 kilos, con un cuerpo más largo y musculoso, diseñado para imponerse sin necesidad de rugir. Su cabeza era grande y ancha, sus mandíbulas potentes y sus patas largas le permitían cubrir terreno rápidamente, a pesar de su tamaño colosal. El león americano reinaba en un territorio que se extendía desde el sur de Canadá hasta el norte de México. Su hábitat no se limitaba a las llanuras abiertas. También exploraba bosques y cañones, adaptándose a diferentes ecosistemas. Para cazar, combinaba la paciencia del emboscador con la fuerza bruta de un depredador top. Se sabe, gracias al estudio de fósiles y marcas en huesos de presas, que podía atacar manadas de bisontes, caballos prehistóricos e incluso jóvenes mamuts. Su estrategia no era correr largas distancias. Prefería acercarse al alimento silenciosamente, oculto entre la vegetación, esperando el momento exacto para lanzarse con velocidad explosiva, a diferencia del esmilodón, cuyo colmillo largo y delgado estaba especializado para perforar puntos vulnerables de su presa. El león americano dependía de una combinación de fuerza y mordida poderosa, capaz de derribar animales grandes con un solo ataque coordinado. Su caza era rápida, directa, mortal. Y aunque la fuerza individual le bastaba, algunos expertos sugieren que podía cazar en parejas o pequeños grupos familiares, lo que aumentaba su eficiencia y le permitía enfrentarse a presas más grandes. El león americano compartía su mundo con depredadores igualmente formidables. El smilodón, con sus colmillos curvos y ataque quirúrgico, era probablemente su principal competidor. En ciertas regiones, los dos felinos pudieron haber entrado en conflicto por presas, o al menos medido sus habilidades desde la distancia. Sin embargo, a diferencia del smilodón, el león americano estaba diseñado para territorios más abiertos, capaz de cubrir kilómetros y mantener control sobre extensas áreas de caza. Su tamaño y velocidad le daban ventaja en llanuras despejadas, mientras que el smilodón predominaba en espacios más cerrados o en emboscadas estratégicas. Además de otros depredadores, los humanos de la época se convirtieron en un factor determinante en la vida del león americano. Los primeros cazadores de América del Norte comenzaron a expandirse por su territorio hace aproximadamente 14.000 años, armados con lanzas y fuego,
cazando las mismas presas que el felino gigantesco. Esta competencia directa pudo haber acelerado el declive del león americano, junto con los cambios climáticos que transformaron los ecosistemas a medida que el hielo se retiraba y las llanuras se llenaban de árboles y arbustos. Las grandes manadas de herbívoros disminuyeron, reduciendo la disponibilidad de alimento para estos gigantes. Los fósiles hallados en cuevas y trampas naturales proporcionan una ventana fascinante hacia su vida. Por ejemplo, en yacimientos como La Brea, en California, se han encontrado esqueletos de leones americanos junto a otros depredadores, así como restos de presas que muestran marcas de mordida y patrones de alimentación. En algunas cuevas, los huesos muestran signos de que los leones ingresaban en busca de refugio o alimento, dejando rastros claros de su presencia. Las trampas naturales de alquitrán, donde muchos animales quedaron atrapados, también sirvieron para capturar evidencia fósil, restos de leones americanos que probablemente acudieron para aprovechar presas atrapadas, revelando su papel activo como depredadores oportunistas. Curiosamente, los estudios modernos sugieren que la evolución de este felino estuvo marcada por un tamaño excepcional y una musculatura adaptada a la velocidad explosiva y la potencia. Aunque su gran tamaño podía hacer que fuese menos maniobrable que felinos más pequeños, su resistencia y fuerza eran incomparables. Podía derribar un bisonte adulto con relativa facilidad y desplazarse sobre terreno irregular gracias a sus patas largas y poderosas. Su estructura ósea también indica que estaba adaptado para correr en ráfagas cortas, embestir y abatir presas antes de que pudieran reaccionar. El león americano era, sin duda, el rey del norte. Pero incluso los reyes enfrentan amenazas. La combinación de cambio climático, competencia con humanos y disminución de las presas llevó a su extinción. Sus últimos restos datan de hace unos 11.000 años, marcando el fin de una era donde los felinos gigantes dominaban los paisajes norteamericanos. A diferencia de los leones africanos, que sobrevivieron en grupos sociales complejos, Panthera atrox no logró adaptarse al mundo, en transformación que surgió tras la retirada de los glaciares. A nivel conductual, los fósiles también ofrecen pistas sobre sus hábitos. Algunos cráneos muestran fracturas curadas, lo que indica que estos animales podían sobrevivir a enfrentamientos o lesiones graves, probablemente con ayuda de sus congéneres o mediante estrategias de caza que minimizaban riesgos. Su longevidad y resistencia reflejan un depredador extremadamente adaptado a su entorno, aunque especializado en exceso para la abundancia de grandes herbívoros. Imagina al león americano moviéndose al amanecer, entre la niebla que cubre las llanuras. Su pelaje dorado oscuro se confunde con la luz del sol naciente, y sus patas silenciosas pisan la nieve apenas haciendo crujir los cristales de hielo. Los ojos, atentos, rastrean cada movimiento de las manadas que pastan a lo lejos. Un bisonte se aparta, un caballo levanta la cabeza, y el gigante ajusta su posición, sin prisa, calculando el momento exacto del ataque. La paciencia es parte de su poder, y cada instante cuenta. A diferencia de otros depredadores que dependen de la emboscada o la sorpresa, el león americano combinaba estrategia y fuerza física. Podía esperar horas, observando, aprendiendo el comportamiento de sus presas. Su ataque era certero y eficiente, y aunque hoy solo quedan huesos, podemos imaginarlo como un felino capaz de inspirar respeto y miedo a partes iguales, incluso para otros gigantes del Pleistoceno. El león americano no solo fue un depredador, fue un símbolo de adaptación y dominio. Su extinción nos recuerda lo frágil que es la vida
incluso para los gigantes, y cómo la combinación de cambio ambiental y competencia puede alterar para siempre un ecosistema. Aunque ya no camina sobre la tundra ni acecha las llanuras, su legado permanece en la memoria científica y en el imaginario colectivo, recordándonos que hubo un tiempo en que un felino superó en tamaño, fuerza y presencia a cualquiera que pudiera desafiarlo. Al final, al observar sus restos, se puede reflexionar sobre el equilibrio natural, cómo incluso los reyes del hielo dependían de un entorno específico, y cómo la desaparición de un solo elemento, como los grandes herbívoros, puede desencadenar la desaparición de los depredadores más impresionantes. Su historia, contada a través de fósiles hallados en cuevas y trampas naturales, sigue siendo una narrativa de poder, estrategia y supervivencia. En la quietud de la edad de hielo, cuando el viento atravesaba las llanuras y el hielo brillaba bajo la luz del sol, el león americano caminaba como un monarca absoluto. Su reino no tenía fronteras definidas y su fuerza no conocía rivales. Y aunque hoy solo podamos reconstruirlo a partir de huesos y estudios paleontológicos, la imagen de este felino gigante sigue viva en la imaginación, un depredador majestuoso, paciente, estratégico, el verdadero rey del norte. Cuando pensamos en la edad de hielo, nuestra mente suele invocar imágenes del esmilodón, del oso cavernario o del león americano. Sin embargo, existieron otros depredadores menos conocidos, cuyas vidas complejas y estrategias de caza tejieron un ecosistema tan fascinante como el de sus contemporáneos más célebres. Estos son los olvidados, criaturas que contribuyeron a la cadena alimenticia de maneras inesperadas, llenando huecos ecológicos esenciales para la supervivencia del mundo del Pleistoceno. Entre ellos, las hienas cavernarias, Pachyrhocutta brevirostris, son un ejemplo impactante. Más grandes que cualquier hiena actual, podían pesar hasta 110 kilos y poseían mandíbulas increíblemente fuertes, capaces de triturar huesos gruesos. Pero a diferencia de los grandes felinos, no eran cazadoras exclusivas, combinaban la caza con la carroña. Su inteligencia radicaba en el uso del entorno. Podían desenterrar restos de presas atrapadas, vigilar a los depredadores más grandes y esperar pacientemente a que apareciera la oportunidad. Sus garras eran más cortas, sus movimientos menos ágiles, pero su estrategia de supervivencia se basaba en resistencia, oportunismo y cooperación, a menudo cazando en grupos relativamente grandes para derribar animales medianos o repartir carroña. No todo depredador era felino o carnívoro estrictamente. El gliptodonte, un pariente de los armadillos modernos aunque principalmente herbívoro, a veces se convertía en presa para los grandes depredadores. Su coraza le proporcionaba protección, pero los esmilodones y leones americanos no dudaban en emboscarlo, especialmente si estaba herido o aislado. Esto demuestra cómo incluso las especies más lentas y pesadas influían indirectamente en la estructura de depredación. Proporcionaban alimento a carroñeros y facilitaban la caza de depredadores menores. Además, existieron aves cazadoras que completaban este ecosistema complejo. Algunas especies de rapaces del Pleistoceno, mucho más grandes que las actuales, cazaban pequeños mamíferos, reptiles y crías de grandes herbívoros. Sus garras y picos estaban diseñados para perforar y desgarrar, y su visión aguda les permitía detectar presas desde kilómetros de distancia. En combinación con mamíferos predadores, estas aves mantenían el equilibrio, controlando la proliferación de especies menores y contribuyendo a la dinámica de alimento y riesgo. Este conjunto de depredadores olvidados demuestra que la edad de hielo
no se sustentaba únicamente en los grandes felinos. La vida era una red intrincada de caza y supervivencia, donde cada especie tenía su función. Los ecosistemas eran multidimensionales, grandes herbívoros, medianos y pequeños. Todos interactuaban con depredadores específicos, mientras los carroñeros completaban el ciclo. La presencia de las hienas cavernarias, por ejemplo, no solo competía con los grandes felinos por la carroña, sino que también eliminaba restos, evitando la proliferación de enfermedades y garantizando que los nutrientes regresaran al suelo. Al observar estos ecosistemas, uno puede imaginar un mundo vibrante y complejo. Un valle helado, donde un esmilodón acecha a un caballo prehistórico, mientras una hiena cavernaria espera pacientemente entre rocas. Sobre los árboles, un ave cazadora vigila, lista para capturar presas que se aventuren cerca. Cada movimiento tiene un propósito. Cada interacción afecta a toda la red. Este nivel de interdependencia muestra la sofisticación de la vida en el Pleistoceno, mucho más allá de la fuerza bruta de los depredadores más famosos. Incluso los depredadores más pequeños contribuían a la supervivencia de la especie y la estabilidad ecológica. La diversidad de estrategias de caza y adaptación refleja la importancia de la cooperación, la paciencia y la inteligencia, rasgos que hoy observamos en especies modernas descendientes de estos ecosistemas. Por último, estudiar a los olvidados nos enseña que la historia de la edad de hielo no se reduce a los grandes depredadores. Cada criatura, desde la hiena cavernaria hasta los pájaros cazadores, cumplió un papel vital. Su existencia, aunque menos celebrada, permitió que los ecosistemas funcionaran, que los ciclos de la vida continuaran y que la extinción de unos no provocara el colapso inmediato de todos. Al recordarlos, comprendemos la complejidad y resiliencia de la naturaleza, incluso en los momentos más fríos y desafiantes de la historia de nuestro planeta. A medida que la edad de hielo llegaba a su fin, un fenómeno silencioso pero implacable comenzaba a transformarlo todo. La gran extinción de finales del Pleistoceno gigantes, que habían reinado durante miles de años, comenzaron a desaparecer uno tras otro. Esmilodones, leones americanos, lobos gigantes y osos cavernarios se enfrentaron a un enemigo que no podía ser dominado por fuerza ni estrategia, un mundo que cambiaba demasiado rápido. El cambio climático fue el primer golpe. Hace unos 12.000 años, el retroceso de los glaciares modificó profundamente los ecosistemas. Los pastizales que sustentaban bisontes, caballos prehistóricos y otros grandes herbívoros fueron reemplazados por bosques y matorrales, limitando la disponibilidad de alimento. Animales especializados, como los esmilodones y leones americanos, dependientes de presas grandes, se encontraron con un déficit nutricional crítico. La naturaleza de la caza cambió. La abundancia se volvió escasa. La competencia aumentó y la supervivencia se convirtió en un juego de probabilidades cada vez más desfavorables. La intervención humana amplificó esta presión. Los primeros cazadores modernos se expandieron por América del Norte, utilizando lanzas, fuego y estrategias de grupo para cazar grandes presas. La competencia directa por alimento fue devastadora. Animales que habían coexistido con humanos durante siglos comenzaron a disminuir rápidamente. Incluso los depredadores más formidables, acostumbrados a reinar sobre el hielo, tuvieron dificultades para sobrevivir en un mundo donde la comida era cada vez más escasa. El fuego, utilizado por los humanos para despejar bosques o facilitar la caza, modificó los paisajes de manera permanente.
Las llanuras abiertas, vitales para la caza de grandes felinos y lobos gigantes, se redujeron. Las rutas migratorias de bisontes y otros herbívoros se alteraron, fragmentando los territorios y dificultando la cooperación en manadas y grupos de depredadores. La combinación de clima cambiante y presión humana creó un entorno donde la especialización extrema se convirtió en una desventaja fatal. Los fósiles hallados durante los últimos siglos muestran un patrón claro. Muchas especies desaparecieron en un lapso sorprendentemente corto, geológicamente hablando. Mientras algunas lograron adaptarse, como los osos pardos descendientes del oso cavernario, la mayoría de los gigantes no tuvo tiempo para evolucionar ante estas nuevas condiciones. Sus estrategias, que habían sido efectivas durante decenas de miles de años, quedaron obsoletas frente a un ecosistema que ya no existía. El impacto fue global y multidimensional. Con la extinción de los grandes herbívoros, los depredadores más especializados perdieron su alimento principal. La desaparición de estos depredadores, a su vez, alteró los niveles más bajos de la cadena alimenticia, afectando la dinámica de pequeños mamíferos, aves y plantas. Los ecosistemas del Pleistoceno, que habían resistido glaciaciones, sequías y fluctuaciones climáticas extremas, colapsaron bajo la combinación de cambio climático y presión humana. El ocaso de los gigantes no fue un evento aislado ni rápido. Fue un proceso gradual y silencioso. Las manadas se fragmentaron, los territorios se redujeron, y los encuentros entre depredadores y humanos se volvieron cada vez más peligrosos. La edad de hielo cedió paso a un nuevo mundo, donde los grandes depredadores ya no podían sostener su reino. A pesar de su desaparición, el legado de estos gigantes perdura. Los fósiles, huellas y restos nos permiten reconstruir ecosistemas complejos y entender cómo funcionaban. Nos enseñan que la adaptación, la cooperación y la flexibilidad son esenciales para la supervivencia, incluso para las criaturas más poderosas. La gran extinción del Pleistoceno no solo transformó la fauna, sino también la manera en que los humanos comenzaron a moldear el mundo, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la vida. En última instancia, el ocaso de los gigantes nos recuerda que incluso los depredadores más formidables, aquellos que parecían intocables, no son invulnerables. La combinación de un clima cambiante y la intervención de nuevas especies, en este caso los humanos, puede transformar ecosistemas enteros. Y aunque estas criaturas desaparecieron del planeta, su historia sigue viva, enseñándonos sobre resiliencia, vulnerabilidad y la delicada interconexión de la vida en la Tierra. Aunque los depredadores más impresionantes de la Edad de Hielo desaparecieron del planeta hace miles de años, su presencia no se ha desvanecido por completo. Su legado sigue vivo, a veces de manera visible y otras veces de manera invisible, en la herencia genética de especies actuales, en los mitos que los humanos contaron a lo largo de la historia y en la forma en que nuestra mente sigue reaccionando ante el peligro. Genéticamente, los descendientes de esos gigantes aún caminan entre nosotros. Los osos pardos modernos comparten un linaje con el oso cavernario, aunque más pequeños y adaptables. Sus cuerpos, comportamientos y patrones de hibernación reflejan adaptaciones heredadas, un recordatorio silencioso de su enorme antepasado. De manera similar, los lobos actuales conservan muchas de las estrategias de caza de los lobos gigantes del Pleistoceno. Coordinación en manada, comunicación silenciosa y cuidado de los miembros lesionados. Incluso los leones modernos, aunque más pequeños y sociables, llevan en su ADN
vestigios de la majestuosidad del león americano, el verdadero rey del norte, cuya fuerza y territorialidad fueron moldeadas por millones de años de evolución. Pero el legado no es sólo biológico. La edad de hielo dejó una huella profunda en nuestra memoria simbólica y cultural. Desde pinturas rupestres hasta leyendas nórdicas y cuentos indígenas americanos, los grandes depredadores se convirtieron en símbolos de poder, respeto y miedo. Sus siluetas imponentes, sus rugidos o aullidos que rompían la calma de los valles helados, se convirtieron en historias que advertían sobre los límites de la fuerza y la fragilidad de la vida. Estas narrativas ayudaron a los humanos antiguos a comprender el mundo que los rodeaba y a transmitir enseñanzas esenciales sobre supervivencia. El miedo que sentimos al imaginar un gran felino o un oso que acecha en la sombra no es casualidad. Es una memoria evolutiva, un eco de nuestro pasado, donde reconocer al depredador era cuestión de vida o muerte. Esa reacción emocional que activa nuestro cuerpo y nuestra atención de manera inmediata tiene raíces profundas en los instintos que desarrollamos cuando compartíamos el mundo con los gigantes del hielo. Incluso hoy, cuando vemos documentales o leemos sobre ellos, algo en nuestro cerebro responde, recordando la amenaza ancestral y al mismo tiempo despertando fascinación y admiración. Curiosamente, este legado emocional se mezcla con un efecto calmante cuando se estudia o se narra con cuidado. El rugido se apagó, las garras dejaron de marcar la nieve y los colmillos ya no perforan la carne. Sin embargo, su historia sigue viva en nosotros, en nuestra capacidad de imaginar, aprender y reflexionar. Cada vez que observamos un oso, escuchamos un aullido de lobo o contemplamos la majestuosidad de un león en la sabana, estamos reconociendo fragmentos de estos depredadores antiguos. Es un legado invisible que no se ve a simple vista, pero que nos conecta con la fuerza y la fragilidad de la vida en el Pleistoceno. Al mismo tiempo, el legado invisible nos recuerda la importancia de adaptación y equilibrio. Los gigantes del hielo no sobrevivieron al cambio climático ni a la competencia humana, pero sus descendientes sí lo hicieron, enseñándonos que la fuerza bruta, aunque impresionante, siempre debe acompañarse de flexibilidad, cooperación y resiliencia. Este es el mensaje que atraviesa los milenios. Incluso los depredadores más temibles dependen de su entorno, de su comunidad y de la capacidad de adaptarse para seguir vivos. Y así, mientras cerramos los ojos y dejamos que nuestra imaginación recorra los paisajes helados, podemos sentir que esos ecos antiguos siguen presentes, no en forma de rugidos o presas caídas, sino en la traza genética, en la memoria cultural y en la reacción emocional que aún provocan. El rugido se apagó, pero aún vive en nosotros. Y en esa herencia invisible encontramos tanto asombro como serenidad, una oportunidad de conectar con el pasado sin temor, disfrutando del eco de un mundo que existió mucho antes de que nuestra especie alcanzara su lugar en la Tierra. Al mirar atrás, hacia los gigantes que dominaron la edad de hielo, podemos reconstruir mentalmente un mundo de extremos. Hielo, viento, manadas, rugidos y silencios que parecían eternos. Cada depredador, desde el esmilodón hasta el lobo gigante, ocupaba un espacio preciso en la cadena alimenticia y en el ecosistema, y cada encuentro entre especies narraba una historia de estrategia, paciencia y poder. El león americano reinaba sobre llanuras abiertas. El smilodón acechaba en sombras y emboscadas. El oso cavernario hibernaba en cuevas profundas, mientras los lobos coordinaban movimientos perfectos para derribar presas enormes.
Incluso los depredadores olvidados, como las hienas cavernarias o aves cazadoras, completaban este cuadro de vida y muerte, creando ecosistemas complejos y resilientes. Todo estaba conectado, y la interacción de estos animales determinaba la salud y estabilidad de un mundo congelado, pero vibrante. Sin embargo, la llegada del cambio climático y de los humanos alteró para siempre ese equilibrio. La escasez de presas, la competencia por alimento y el uso del fuego por parte de nuestros antepasados provocaron un declive rápido y silencioso. Los gigantes, a pesar de su tamaño y ferocidad, no pudieron resistir. La edad de hielo terminó, y con ella la presencia física de muchos de estos depredadores. Pero su eco permanece en la memoria genética, en la cultura humana y en la fascinación que sentimos por los depredadores y la fuerza de la naturaleza. Recapitular visualmente este viaje es un ejercicio poderoso. Podemos imaginar un valle helado, donde los lobos aúllan entre la niebla, un león americano acecha en la llanura, un esmilodón espera agazapado tras un arbusto. Luego, lentamente, la escena cambia. Los glaciares retroceden, las presas disminuyen, los depredadores desaparecen. El silencio se instala profundo y prolongado. Esta transición nos permite reflexionar. La fuerza sin adaptación puede ser efímera. La supervivencia depende de más que tamaño o ferocidad. A nivel emocional, el viaje nos conecta con el miedo ancestral y la admiración por los gigantes que alguna vez dominaron el planeta. Pero también nos ofrece calma. Saber que estos depredadores ya no acechan nos permite apreciar la historia desde una distancia segura, contemplar su majestuosidad sin amenaza y entender que la extinción, aunque triste, es parte de la evolución. Cada fósil, cada huella y cada estudio científico nos recuerda que la vida continúa, que los ecosistemas se regeneran y que aunque los gigantes desaparecieron, su impacto permanece. Finalmente, la conclusión del viaje es tanto visual como filosófica. Hemos recorrido el hielo, los bosques, las cuevas y las llanuras. Hemos seguido los pasos de cazadores solitarios y manadas coordinadas. Hemos observado cómo la adaptación y la cooperación fueron la clave para la supervivencia. Y al cerrar esta narración, queda claro que la línea entre la fuerza y la extinción es delgada, y que incluso los seres más poderosos pueden desaparecer si el entorno cambia demasiado rápido. Mientras el viento del pasado se apaga y las sombras de los depredadores se disuelven, nos queda un mensaje que trasciende el tiempo. La edad de hielo terminó, pero el instinto sigue despierto. Ese instinto de supervivencia, de adaptación, de cooperación y de admiración por la vida sigue en cada especie que queda, y en nosotros mismos. Los ecos de los depredadores antiguos resuenan hoy, recordándonos nuestra conexión con la historia natural, nuestra responsabilidad hacia la vida que perdura, y la maravilla de un mundo que una vez estuvo gobernado por gigantes que caminaban entre el hielo. Mientras el hielo se derrite lentamente en nuestra imaginación, podemos cerrar los ojos y escuchar los ecos de un mundo que ya no existe. Los gigantes del Pleistoceno han desaparecido, pero su historia sigue viva en cada hueso fosilizado, en cada huella conservada en la roca y en la memoria que compartimos sobre ellos. Esmilodones, leones americanos, osos cavernarios, lobos gigantes y los depredadores olvidados nos enseñaron que la vida depende tanto de la fuerza como de la paciencia, la cooperación y la adaptación. Cada caza, cada rugido y cada aullido era parte de un equilibrio delicado, un ecosistema que funcionaba a la perfección hasta que los cambios inevitables alteraron su curso.
Reflexionar sobre estas criaturas nos recuerda la fragilidad y resiliencia de la vida. Los humanos modernos, aunque separados por miles de años, seguimos conectados con esa historia. Sentimos fascinación por la fuerza y la majestuosidad. Aprendemos de la cooperación y recordamos que incluso los seres más poderosos dependen de su entorno. La edad de hielo terminó, pero su legado permanece, no solo en los descendientes genéticos de los depredadores, sino en nuestra capacidad de asombro y de contemplar la naturaleza con respeto y admiración. Si disfrutaste de esta narración, recuerda que puedes descargar las versiones completas de nuestras historias en el enlace del video. Así podrás escucharlas en cualquier momento, sin molestos anuncios, y sumergirte aún más en la calma que ofrecen estas historias del pasado. Perfecto para acompañar tu meditación guiada, tu rutina de relajación profunda o tu momento de ASMR Bedtime. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del hielo, a la majestuosidad y a la vulnerabilidad de los depredadores más temibles de la edad de hielo. Suscríbete para más exploraciones de la historia, la naturaleza y el misterio, y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras noches de calma y descubrimiento. Quédate con nosotros hasta el final de cada historia. Deja que la voz te guíe y permite que la tranquilidad del pasado te acompañe. Mientras cierras los ojos y te sumerges en un sueño reparador, porque aunque los gigantes ya no caminen sobre la tierra, sus ecos nos siguen susurrando. La fuerza y la vida siempre dejan una huella, y en la quietud podemos sentirla aún profunda y serena.